Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Dios les bendiga poderosamente. En el día de hoy te quiero compartir esta historia que trata sobre los orígenes de la Navidad. Una historia que me impactó demasiado. Si has escuchado mucho sobre que la Navidad se mezcló con la parte pagana, aquí vas a saber el por qué. Se dice mucho o se ha dicho muchísimo que esta festividad, aparte de ser comercial, también es pagana. La historia viene de raíz de la antigua Babilonia. Aquí les voy a hablar sobre Nimrod, Semiramis, Tamuz y, como dice el título, la Navidad. Primeramente, les voy a decir quién fue Nimrod. Nimrod fue un hombre grande y poderoso que apareció en escena. Se hizo famoso como un gran cazador de bestias salvajes. La Biblia dice que Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue un vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice a sí mismo como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Esto lo podemos avalar en la palabra del Señor en Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 9. Y dice así: y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Este era intérprete cazador enfrentando a Adonai Elohim. Esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. Estos versículos contienen significado muy importante, el cual es raramente notado. Es el hecho que Nimrod fue un poderoso cazador, lo cual se hizo famoso de aquellas gentes primitivas, como lo declaran las escrituras. Se volvió poderoso en la tierra. Y fue un líder famoso en los sucesos del mundo de aquella época. Dice la historia que Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones de sus extraordinarias proezas, habiendo obtenido gran prestigio entre gentes. Nimrod estableció un sistema para obtener mejor protección. En vez de pelearse constantemente con las bestias salvajes, él pensó: ¿por qué no organizar a la gente en ciudades y rodear estas murallas para resguardarse? Entonces, ¿por qué no organizar estas ciudades en un reino y escoger un rey para que reine sobre ellos? Este fue el pensamiento que tuvo Nimrod. Porque la Tanaj, la Biblia, es decir, la Biblia de los hebreos, nos dice que organizó dicho reino. Fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Akkad, y Calén, en la tierra de Sinar. Este hecho lo avala Génesis 10, versículo 10. Disculpen. Dice: el principio de su reino fue Babilonia, Erec, Akkad y Calne, en tierra de Sinar. Prosigo. Así el reino de Nimrod fue en la tierra de Sinar. Todos estos hechos pudieron haber sido buenos, pero Nimrod fue reinante, no temeroso de Yahweh, o sea, Dios.
La escritura dice que era poderoso. No solamente indica que se hizo famoso, poderoso políticamente, sino que la expresión también tiene un significado hostil. Esta expresión viene del hebreo Gibor, que significa tirano, mientras que el nombre de Nimrod significa rebeldía. Como dice la enciclopedia judía, Nimrod fue aquel quien hizo a las gentes rebelarse contra Yahweh, o sea, Dios. Yahweh es Dios. Esta misma naturaleza rebelde de Nimrod puede verse también en la expresión que era un poderoso cazador ante Yahweh. La palabra ante, en este caso, también denota un significado hostil. En otras palabras, Nimrod se estableció ante Yahweh. Bien. Pero no solamente estaba Nimrod contra el verdadero Dios, sino también era un sacerdote de idolatría diabólica y de atrocidades de la peor clase. Finalmente Nimrod, el rey sacerdote de Babilonia, murió. De acuerdo a las leyendas, su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado, y los pedazos fueron enviados a varias áreas. Prácticas similares se mencionan en la Biblia. La muerte de Nimrod fue muy lamentada por la gente de Babilonia, pero aun cuando Nimrod había muerto, la religión babilónica en la cual él tuvo una parte tan prominente continuó y se desarrolló aún más bajo el liderazgo de su esposa. Su esposa se llamaba Semiramis. Ella lo proclamó el dios solar. Esta mujer, Semiramis, alrededor de los siglos, ha representado en diferentes imágenes como la madre de Babilonia de la India, la madre babilónica de Egipto, la Virgen del Monte Carmelo. También en la India, también se manifiesta como Artemisa y Astoret. La religión católica realmente la adoptó bajo el nombre de la Reina del Cielo o la Virgen María. Qué terrible. Esto está bien fuerte. Porque aquí hay un tema muy delicado. Y perdóneme, discúlpeme si usted es católico, pero usted tiene que saber los orígenes de su religión, de dónde proviene la religión católica también. El paganismo romano convierte a Semiramis en la Virgen Católica y su hijo, a quien confunden con Yeshua HaMashiach. Esto es en la antigüedad, vuelvo y repito. Semiramis en la antigua Babilonia, Ishtar en arameo, diosa babilónica de la fertilidad y la guerra. En Egipto, Ishtar era Isis. En Éfeso que es el pueblo que sale en Apocalipsis, allá se llama Diana, y en Grecia Artemisa, y Salomón la conoció como Astoret. Hoy en día en el catolicismo se denomina
la Virgen del Cielo, como les venía comentando, en el año 3000 antes de Cristo. Imagínense, muchísimo antes que viniera el Mesías a este mundo. En Babilonia existía una mujer el cual se conoce como Semiramis, otros nombres Istar o Easter en inglés. La Biblia se refiere a ella como Astoret y Astarte. Muchos la llamaban Semiramis, la cual llegó a ser reina de Babilonia. Los babilonios llegaron a considerar a Semiramis como una diosa. Todos querían tener acercamiento a Semiramis y gozar de los privilegios del país. Tenían que traer el niño recién nacido. Miren esto. Escuchen esto. Semiramis pidió un culto a Nimrod. Nimrod, que era su esposo. El culto a Nimrod se llamaba Moloch. El culto al dios Moloch o Moloch. ¿Se han escuchado de Moloch? Ya saben de dónde proviene todo esto. Los sacrificios a Moloch, que era un dios con D minúscula. Dice, el culto al dios Moloch llevaban a los niños en cuerpo y alma y los tiraban en la hoguera, es decir, mataban a los niños en esa época. Parte de los babilónicos estaban de acuerdo y otros no. O sea, no todos los babilónicos realmente ofrecían el sacrificio a su hijo, o sea, principalmente a los varones. Optaron por asesinar a Nimrod y lo lograron. Cuando su esposo fue asesinado, ella, Semiramis, según dice, se convirtió en la regente sobre el reino de él. Pero como muchos de sus súbditos no creían que Nimrod fuese el par igual a Dios, con D minúscula, que él había sostenido ser, Semiramis temió perder el control sobre ellos. Ella sabía que debía idear algo que pareciese un gran milagro, algo que llenaría el pueblo de estupor y que demostraría que Nimrod era realmente un dios, con minúscula. Y estupor, si usted no sabe quién es estupor es un demonio. Jehová los reprenda a esta hora. Vamos con el punto del nacimiento de Tamuz. Semiramis actuó rápidamente y se acostó con uno de sus sacerdotes y quedó encinta. Imagínense, le hizo creer a todos los babilónicos que el dios Nimrod, es decir, su esposo que falleció, se había reencarnado en ella. O sea, que se había metido ese espíritu, el espíritu de él se había metido los 9 meses y más tarde nace el niño y este niño le ponen como nombre Tamuz. La fecha de nacimiento de Tamuz, esta fue la parte que más me voló la cabeza. Nace un 25 de diciembre del año 3005 antes de Cristo. Era el día más corto del año en el hemisferio norte y señalaba el momento que los días comenzaban de nuevo a alargarse. Al asociar a Nimrod con el dios Sol, Semiramis proclamó ese día como el cumpleaños del Sol. Hermano, hermana, esto está bien fuerte. Bien fuerte está esto. No me crean a mí, investiguen en internet, que esto está fuertísimo, porque aquí viene la parte más dura que les voy a decir. El árbol de la hoja perenne, símbolo de la vida y de la muerte del invierno, empezó a relacionarse en esta celebración como símbolo del renacimiento de Nimrod, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, que
todos hemos puesto en casa o que se pone todos los años. Miren, la muerte de Tamuz. Dice, él murió durante una caza, según lo que dice la historia, probablemente por un animal salvaje conocido como jabalí, que tiene forma de cerdo, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol, podrido. Su madre decía que de ese tronco había nacido un pino, y todos los años, el 25 de diciembre, era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata, como símbolo del renacimiento de Tamuz. Por lo tanto, cada 25 de diciembre, todas las familias de varios hogares lo celebran matando un cerdo, ya que esto simboliza la venganza hacia el cerdo por causar la muerte de Tamuz, ya que la cabeza del cerdo sobre sus mesas simboliza vengar a Tamuz. Aquí hay unos versículos del libro de Jeremías, capítulo 10, que definitivamente esto me voló la cabeza. Me voló la cabeza totalmente. Lo dice la palabra. No lo estoy inventando yo. Bien, les voy a leer lo que dice Jeremías 10. Voy a leer del 1 al 6. Dice, oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obras de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino. Y al final de ese periodo, ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, el nacimiento de Tamuz. Hoy día la gente guarda la festividad de Cuaresma. Esta simboliza los 40 días. Esto simboliza los 40 días de luto del dios falso de Tamuz. O sea que muchísimos de nosotros, incluyéndome a mí, yo no sabía que esto simbolizaba realmente el nacimiento de este demonio. Increíble. Por eso te dije de un principio, yo no pretendo cambiarte la ideología. Miren, a mí por mi parte, a mí me encanta la Navidad, me gusta compartir con mi familia, me gusta pasarla bien con mi familia. Esta es la parte pagana de la Navidad, lo que tal vez no le dicen a mucha gente. Esto fue lo que mayormente me dejó boca abierta. Aquí dice, Nimrod encarnado en Tamuz. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo dioses Tamuz, Nimrod y Seramis, que solo cambiaron de nombre. El dominio enseguida pasó a los griegos y ellos hicieron lo mismo, cambiando solo los nombres. Los dioses pasaron a Zeus, Afrodita, Eros,
Y usted puede encontrar estas imágenes en internet. Enseguida los egipcios minaron y cambiaron nombres también, llamados a Osiris, Isis y Horus. Capaz que Osiris y Isis se les hace conocido. Por algún lado tuvieron que haber escuchado de eso. Por lo menos yo la escuché, por lo menos de Osiris y Isis, pero realmente hasta ahora pues llego a conocer con mayor profundidad todo esto. Realmente para mí ha sido algo fuerte que tiene que ver con revelación realmente. Prosigo. Ya en los tiempos del Mesías, el dominio era romano y Roma cambió también los nombres y pasaron a llamarse Venus y Cupido. ¿Se acuerdan de Cupido? Cupido, el del 14 de febrero. Bueno, es ese mismo. Cayendo la figura del padre, y en el siglo IV, después del Mesías, el emperador Constantino, el que imperaba Constantinopla, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Para agradarlos todavía más, tomó los nombres más fuertes del cristianismo y llamó a los ídolos con nombres cristianos. Ahí vemos, por ejemplo, José, Lázaro, Joaquín, Ana, entre otros nombres, que ya muchos católicos, muchos de los que salimos de la Iglesia Católica, conocemos. Vamos por la parte de Nimrod, Semiramis y su hijo Tamuz, que aquí viene siendo la imagen de María. Nimrod viene siendo José y el niño Jesús viene siendo Tamuz. Jehová de los ejércitos, ayúdanos. Ayúdame, Señor, a seguir dando este tema que está totalmente fuerte. Esto está bien fuerte. Prosigo. Aquí el significado de Nimrod es Tamuz y Semiramis. Pasaron a llamarse el niño Jesús y la Virgen María. Así la Navidad continuó conmemorándose como el nacimiento de Jesús. Miren ese disfraz. ¿Cómo es el enemigo de astuto? De verdad que es súper astuto. Miren eso. Imagínense esto. Pero en realidad ese niño, su nombre original es Tamuz, dios pagano, disfrazado y renovado como Jesús. El nacimiento del verdadero Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, es su nombre verdadero. Conforme a los estudios que han realizado, se ha encontrado la fecha del nacimiento del Mesías, Yeshua, tomando la Torá, o sea, la Biblia de los judíos, como fuente, pues en Lucas capítulo 1 del 5 al 14, que afirma que el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén, según Lucas capítulo 1, versículo de 24 al 36. Yeshua nació 6 meses después, en la fiesta de Sucot, después del nacimiento de Juan. Es decir, que Juan es mayor que Jesús por unos meses. Dice Primera de Crónicas 24, del 7 al 19, que indica que habían 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y al grupo de Abdías le correspondía el 8º turno, contando los turnos desde el comienzo del año. Al grupo de Abdías le correspondió servir los comienzos de junio
del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo, siguiendo la hipótesis de los embarazos de Isabel y Miriam, es decir, de María e Isabel, fueron normales. Juan nació en marzo y Yeshua en septiembre en la fiesta de Sukkot. En esta fecha sería compatible con la indicación del Tanaj, la Biblia de los judíos. Lucas 2:8, según la cual la noche del nacimiento de Yeshua, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podía haber ocurrido en diciembre. O sea, según los judíos, fue en septiembre que nació el niño Jesús. Yo por muchos años escuché que exactamente no se sabía el origen en sí de la fecha del nacimiento de Jesús. Pero luego les voy a decir, ahorita les voy a decir de dónde viene el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. ¿Quién fue el inventor? Porque fue un sacerdote o un papa que inventó que el 25 de diciembre era la fecha, fue la fecha que nació el niño Jesús, y así se ha ido regando o se regó de generación en generación. Se ha ido propagando por los siglos también. Bien, cualquier cálculo sobre el nacimiento de Adón, Yeshua, debe estar... Ok. Computadora se me congela un poquito. Ok. Debe estar ajustado entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además de tomarse en cuenta el censo orientado por César en el tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. Bien, ahora les voy a contar. Miren, les voy a decir algo que se ha escuchado muchísimo. Del dichoso Papá Noel que se disfraza, que va a la casa, entrega los regalitos en el arbolito y que se va con unos renos y reparte de casa en casa los regalitos. O el niño Dios, que es el que da los regalos. Miren, yo he escuchado toda mi vida esa versión. Y la otra versión, que Santo Claus no existe. Bien, voy a compartirles aquí la parte más dura. Porque aquí todo el mundo ha creído en Santo Claus en alguna vez en nuestra vida. Y desde niños a todos nos decían que Santo Claus era real, que existía, que existió en la antigüedad, pero que él se murió y que nosotros honramos, que honramos quién era Santa Claus. Bueno, aquí les voy a decir algo mucho más duro. Voy a decirles quién fue Santa Claus. Me gustaría que conozcan la verdad. Miren el significado de Santa Claus. Santa significa Satán y Claus significa adorador. Bien, la historia es la siguiente. Santa Claus y sus duendes. Estas son fechas para andar con cuidado, según algunos calificados historiadores. El símbolo se resume el espíritu navideño. Es un personaje bifronte, un perfil que muestra el abuelo perfecto, el otro un anciano
irascible, cuya tupida barba blanca esconde una sorpresa verdaderamente desagradable. Para algunos historiadores y especializados en religiosidad popular, los orígenes culturales de Santa Claus, un vejete generoso, bonachón, cuya fuente de ingresos es un misterio, se relaciona directamente con el demonio. Figura folclórica escandinava para Santa Claus es el tomte en Suecia, o Nisse en Noruega y Dinamarca. Especie de genio benefactor, no tanto de los campesinos, que cuida sus viviendas de noche. Su apariencia física es de un duende. ¡Ay, Señor! Dios mío. Ok. Su apariencia física es la de un duende con barba, vestido de gris con un gorro rojo tejido sobre su cabeza, dicen los historiadores. Si bien la cultura de la época había rendido ante este personaje por sus aspectos benévolos, por mucho tiempo se creyó que protegía de las desgracias a la casa de los granjeros y a los niños. Tan pronto entramos en confianza, el tomte se ofende con facilidad. Puede causar destrozos y hasta la muerte de animales, provocando los más espeluznantes poltergeist. Poner objetos en movimiento sin que miden las acciones físicas. La única solución muchas veces es el soborno, y habitualmente en la noche de Navidad se lo agasaja con un budín de arroz, explican los historiadores. En Escandinava, Santa Claus es llamado Jultomten o Julenisen, en alusión a la fiesta pagana de Yule, el solsticio de invierno, sobre la cual instaló la Navidad. El cristianismo es probable que haya sido una tradición que inspiró a Aaron Huntsblom, el dibujante de Coca-Cola, para crear allá por 1930 la imagen de Santa Claus tal como todos nosotros globalmente la conocemos. Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás siempre fue así. No, al principio no vestía de rojo, ni llevaba regalos a la casa en Navidad, ni se desplazaba por los cielos en un trineo tirado por renos, que es lo que pues a todos nosotros nos hicieron creer. Es más, ni siquiera era bueno. La imagen de Santa Claus es el ejemplo del sincretismo de elementos procedentes de diferentes culturas y tradiciones. Todos esos cambios son consecuencias de la aprobación de la figura con fines publicitarios. La historia oficial, la que todos conocemos, es la que hace siglos existió, un santo llamado Nicolás de Bari o Nicolás a secas, que se destacó por su bondad, sobre todo con los niños. En Asia Menor, en el siglo IV, vivió un San Nicolás, obispo de la ciudad de Mira, recordado por sus obras de beneficencia. Sus reliquias fueron transportadas a la ciudad de Bari, en Italia. Allí se construyó una basílica en el siglo VI para arrojarlas. La devoción se extendió a tal punto que es uno de los principales santos de Rusia y el patrón de Grecia. Este personaje evidentemente tiene muy poco en común con el Santa Claus actual, salvo la barba que adjudica la tradición y la bonomía que caracterizaba tanto a aquel como este. Bien, les voy a decir quién fue el ingenuoso que inventó que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús, cuando realmente no es así. Vamos a investigar. Usted también puede investigar por sí mismo.
Estamos investigando. El nacimiento de Jesús. Miren, nosotros los evangélicos o protestantes, nosotros adoptamos muchas cosas de la religión católica. Aunque muchas personas no quieran aceptarlo, miren, aquí encontré la información. El Papa Julio I sugirió en el año 350 después de Cristo que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento de Jesús, y esta fecha fue decretada oficialmente por su sucesor, el Papa Liberio. 4 años más tarde, se estima que la fecha elegida para reemplazar o asimilar celebraciones paganas que ocurrían en esa época, como las del Sol Invictus. Bien, hasta aquí les dejo la historia. Espero que sea de mucho aprendizaje para usted. Vuelvo y recalco. Mi intención no es cambiarle la ideología, que usted pues no crea en la Navidad, porque realmente pues no sé por qué razón los protestantes adoptan la Navidad. Ahora me apunta, ¿por qué los protestantes o los evangélicos adoptan la Navidad? Bien, voy a responderle esa pregunta. Yo me estoy haciendo esa pregunta, pero sé que mucha gente se lo va a preguntar. Ok. Los evangélicos celebran Navidad principalmente para conmemorar el nacimiento de Jesús, como un recordatorio de la gracia de Dios, a pesar que la fecha 25 de diciembre tiene orígenes que se mezclan con festividades paganas. La celebración se centra en Jesús, su nacimiento y el mensaje del Evangelio. Muchas iglesias evangélicas utilizan esta época como una oportunidad para compartir la fe, alabar a Dios y recordar que Él envió a su Hijo unigénito para salvar la humanidad. Bien, espero que sea de mucha bendición, nuevamente les repito, y que sea de mucho aprendizaje. Dios le bendiga. Espero que tengan un excelente día.